Ya estamos con el querido doctor Franco Snitman, médico oncólogo radiante de Uniter. Le vamos a dar un aplauso al querido doctorazo. ¿Cómo anda, Doc? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, acá estamos. Bueno, Doc, estábamos hablando un poquito fuera de micrófono de todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Y los avances con el tema del coronavirus. Hay un nuevo orden, hay una nueva vida, evidentemente, que viene después de esto. Después, ojalá que empecemos a debatirnos el por qué, de dónde se filtró, cómo, si realmente es una guerra bacteriológica, es una guerra económica, si es un juego de poder. Lo cierto es que todo el mundo terminó inserto en esta batalla. Ojalá que los responsables paguen algo, ¿no? Me imagino que tarde o temprano pagarán. Porque parece que lo único que circula es el coronavirus y la gente de otra cosa no se muere ahora. Claro, bueno, ese tema es algo que el coronavirus ha ocupado la atención de toda la gente y por lo cual se ha olvidado de muchas otras patologías, ya sea oncológicas, no oncológicas. Y, por ejemplo, como te comentaba fuera de aire, me está llamando la atención que en estos meses he visto un par de pacientes con un poquito más de frecuencia. No es estadísticamente para hacer ningún análisis ni nada, pero me llamó la atención que empecé a ver casos más avanzados, como al inicio de mi residencia hace 12 años atrás. Más de 12 años, ya me estoy 15 años atrás. Claro, casos oncológicos de pacientes que por temores, porque los indagué, y por temores de todo esto de la pandemia no han hecho su consulta pertinente a tiempo y ya han llegado a una etapa de no rescate terapéutico ya directamente. Terminal. Entonces, realmente preocupa. Claro, pero esto no se mide diariamente. Esto no está en la lupa de los científicos midiéndolo diariamente. Yo te voy a decir una cosa. Esto escapa a la OMS, a los intereses de la OMS, y vas a saber qué más. Yo te puedo decir que nosotros en medicina todos nos basamos en evidencias y en estudios y en mediciones y todo. Y lamentablemente en Argentina y en muchos países también nos referimos a los estudios que hacen los extranjeros, porque no tenemos datos, tenemos algunos datos parciales, pero no tenemos un estudio completo de datos en nuestra patología, por ejemplo. Sabemos casos que hay por año, pero no es tan detallado como en otros países. No tenemos una cultura de investigación a nivel oncológico tan grande. Hay centros que lo investigan, pero no tenemos de manera individual, la forma masiva que tienen otros países. No hay datos oficiales. Por ejemplo, nosotros en radioterapia nos guiamos mucho por las guías por la Sociedad Americana, la ASTRO y la ESTRO, que son las sociedades americanas y europeas más serias en investigación y que dictan protocolos terapéuticos radiantes. Nosotros tenemos experiencias acá, todo, pero realmente los grandes formadores y los grandes volcadores de evidencia seria son ellos. ¿Y cómo hacen el seguimiento de los pacientes oncológicos entonces, si se han dejado de estar y por esto esta enfermedad avanzó? El tema, hoy tenemos pacientes que son que terminan el tratamiento y hay que ser muy cauto cuando explicamos. El paciente cuando termina el tratamiento es un paciente que sigue en controles. A ver, a nosotros nos encantaría decirle al paciente, obviamente, está curado, señor, vaya tranquilo, como cuando uno se cura del coronavirus, de una gripe, de una neumonía. En oncología el paciente tiene que seguir un protocolo de seguimiento, y el cual esta pandemia está interrumpiendo. Obviamente, no vamos a ser tan exigentes que sea tan estricto como queremos que sea, pero tampoco abandonarlo, que es lo que nos preocupa. El paciente oncológico, por ejemplo, yo te refiero a mis pacientes que terminan el tratamiento. Normalmente nuestro centro es un centro ambulatorio terapéutico. Hacemos un tratamiento con intención curativa o intención paliativa, según el caso. Y el paciente sigue en control normalmente con el médico que lo deriva o con su oncólogo clínico que lo deriva. Nosotros también participamos activamente del seguimiento o también participamos de las interconsultas de los pacientes que surgen dudas, que también siempre estamos para apoyar, porque no tienen por qué los otros especialistas saber cosas vinculadas a la radioterapia de cosas que ocurren. Entonces, a los pacientes normalmente se les explica, termina el tratamiento, tiene que seguir controles, un paciente con obesidad de mama tiene que seguir controles cada 6 meses, a medida que van pasando los años se va espaciando, pero pasados los 5 años, que es el número que ponemos como de referencia para decir, hasta 5 años va un control más estricto y va aflojando a medida que va pasando el tiempo. Pasar los 5 años el paciente no es que listo, a otro tema
y me olvido de lo que tuve. No, sigue con sus controles, pero mucho más tranquilo, una vez al año. Pero es importante seguirlo porque se encuentran recaídas o a veces nuevos tumores en esos pacientes en estadios tempranos que se puede rescatar y se puede recuperar. O ponerle el caso que sea una enfermedad que recayó en una única lesión a distancia, única. Entonces vos decís, un paciente que está bien, tiene una enfermedad que se llama oligometastásica, salió de su punto de origen, pero un paciente que lo podemos rescatar activamente, o ya sea con cirugía, o con radioterapia, con medicación, y un paciente que lo podemos encauzar nuevamente en un paciente controlado para que siga su tiempo. Mirá cómo decimos la palabra controlado. La palabra curado, como te digo, se menciona en las estadísticas que el 50-60% de los pacientes se curan de cáncer a 5 años, pero ese paciente sigue en controles porque es continuo en la vigilancia. A ver, nunca desaparece del todo, puede que sí, pero eso tenés que llevarlo con te voy a dar un ejemplo fuera de la oncología. Un paciente hipertenso. El paciente toma la pastilla y vos le preguntás en el consultorio, ¿tiene alguna enfermedad? No. ¿Qué medicación toma? Ah, toma esta para la presión. Ah, entonces tiene hipertensión. Claro. El paciente se olvidó que tiene hipertensión, cree que está curado tomando la pastilla. Y la hipertensión la va a tener toda la vida y puede ser mortal si no se controla. Entonces, las enfermedades benignas, las malignas, oncológicas, que estamos, la medicina actual está haciendo que la enfermedad oncológica pase a ser una enfermedad controlable, curable en lo que más podamos, pero las que no podamos curar, lograr un control y lograr una prolongación de vida con calidad de vida. Doctor, yo no sé si me equivoco, pero el tema de los controles de marcadores, por ejemplo, los enfermos recuperados de cáncer, es de por vida. Sí. O sea, el control de marcadores es de por vida. Sí, y las variaciones de esos marcadores determinan si debe volver a mantener o a, digamos, a llevar adelante a un estudio más complejo. Un proceso de recuperación o no, ¿no? Te cuento de los pacientes oncológicos, de los pacientes con cáncer de próstata, que son un paciente relativamente no complejo el seguimiento, porque lo hacemos con el antígeno prostático específico, que es algo muy sensible, que detecta mínimas variaciones y podemos estar atentos a si la enfermedad ha respondido o no ha respondido. Con ese marcador, hoy en día, te doy un ejemplo, un paciente que lo terminamos de irradiar y bajó el PSA a valores de 1, que normal es 4, a 1 te digo. Cuando ese PSA aumenta de 1, pasa a 3, por ejemplo, en 2 años, cuando llega a 3, nosotros ya paramos en la antena y decimos, estudiemos este paciente antes de un valor normal. Y ya hay estudios avanzados, como actualmente se está haciendo en Paraná, el PET-PSMA, que todavía no está estandarizado. Es por pedido es pedido especial, pero es un estudio magnífico, que tenemos una sensibilidad y una especificidad altísima, y estamos detectando casos que con el otro PET de colina no lo encontrábamos antes. Y la pregunta es, ¿cómo le cambiamos entonces el seteo mental a esos pacientes que están inmovilizados por el temor del COVID, cuando en realidad lo que tienen que estar es movilizados para combatir y seguir trabajando con el tema oncológico que tienen? Bien, es importante que el paciente, que es un paciente oncológico, se ha hecho un control hace más de 6 meses, tendría que empezar a movilizarse para hacer un control. Podríamos decir, si tenías controles cada 2 meses, bueno, lo podemos espaciar un poquito más, dámosle 1 mes más de margen. El que tenía 3 meses de control le podemos darle 2 meses de margen. El que tenía 6 meses podemos darle 2 meses, 3 meses más de margen. Pero no dejar estarse. Bien. Consultar, mandar un WhatsApp a la clínica, mirá, soy paciente tanto, no puedo viajar. Bueno, ahorremos tiempo, te pedimos qué es lo que necesitas y venís a vernos con lo que tenés. Bien. Yo he hecho seguimiento por WhatsApp, no es lo aconsejable, pero donde vemos que todos los parámetros están normales y todo está en orden, listo, a ver, yo estoy atentando con la actividad profesional porque eso no es eso es simplemente para el beneficio del paciente. Tal cual. Nadie piensa en la remuneración ahí. Tal cual, tal cual. Me queda claro. Gracias, Doc. Viste cómo inmovilizó el planeta esto y la verdad que el mundo sigue. Totalmente. Por más que se ilumine solo un solo punto. Alem 654, ahí se encuentra Uniter Paraná, uniter.com.ar, ingresan al sitio y tienen el icono del WhatsApp directo del doctor Snidman, doctor Cura y todos los integrantes médicos enormes profesionales que tiene justamente Uniter. Así que se comunican de manera directa, ni la secretaria está en el medio. Gracias, Doc, muy amable. Gracias, Franco.